Hola, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a hablar de este acuario, del acuario de 30 litros, el que reformamos para realizar el montaje del desfiladero con anubia y bucefalandra. Y de peces tiene, bueno, algunos limpiafondos y luego L y gurami pigmeo. El caso es que de aquí a hace una semana o así empezó a ponerse turbia el agua y como veis, ponerse el agua verdosa. Lo estoy tratando poco a poco a ver si voy consiguiendo que el agua verde desaparezca, ¿vale? Los peces siguen sanos, las plantas siguen tirando, pero el aspecto que da es de sucio y no gusta tener un acuario cristalino como el de 400 litros que tenemos al lado. Entonces voy a hablaros un poco de por qué tiene color verde el agua del acuario. Como sabéis, o si no lo sabéis ya os lo voy a decir yo, en cualquier ecosistema acuático, como en el caso de nuestro acuario, que es lo que intentamos recrear, existen algas y plantas acuáticas, ¿vale? Tanto dentro del agua como en la orilla de los ríos y demás. El color verde viene dado por la clorofila de las algas unicelulares que viven dentro del agua. Estas algas verdes forman parte del fitoplancton, que el fitoplancton es indispensable para la vida. Para saber un poco más vamos a hablar de lo que es el fitoplancton, ¿vale? El fitoplancton es un grupo de organismos microscópicos fotosintéticos. Tienen poca movilidad o ninguna y en el acuario flotan libremente por la columna de agua haciendo fotosíntesis oxigénica. ¿Qué es la fotosíntesis oxigénica? Es aquella que produce oxígeno a partir del CO2 y de los hidratos de carbono excedentes del acuario, es decir, a partir de la respiración y de la descomposición de alimentos, de materia orgánica que producen los peces, ¿vale? Las heces y demás, pues se aprovecha para hacer la fotosíntesis oxigénica. Vamos a ver por qué hay algas verdes en el acuario. Cuando iniciamos el ciclado, partimos normalmente de agua clorada, de agua del grifo. El cloro, como ya sabéis, porque se usa en las piscinas en verano, reduce las algas y las bacterias. Aún así, el agua del grifo no está exenta de vida, siempre tiene bacterias, ¿vale? Y organismos. Entonces, los organismos que viven en esta agua lo que hacen es que están esperando su oportunidad para poder multiplicarse y aflorar. Entonces, cuando nosotros con el ciclado eliminamos el cloro, esos organismos afloran y se empiezan a multiplicar y cada vez tenemos más. En el caso de nuestro acuario, este hecho sucede al eliminar el cloro para añadir peces e invertebrados. Pero también es imprescindible para que afloren la luz y los alimentos que les suministramos. Ya teniendo esto claro, vamos a ver de qué se alimentan las algas verdes para saber cómo podemos contrarrestarlas. Ya sabemos lo que son las algas verdes, ahora vamos a ver por cómo se alimentan. Como hemos visto hasta ahora, las algas se alimentan de luz y de los nutrientes, comida de peces, abonos, heces y demás, que añadimos al acuario o que se van añadiendo poco a poco al acuario. También es importante, un factor importante en la formación de la alga verde, la temperatura. Es decir, nuestros acuarios están entre 24 grados, 28 grados, dependiendo del ecosistema que intentemos recrear, o incluso hasta 30 grados en el caso de tener discos, ciclodiscos.
lo que produce un agua calentita, ¿vale? Óptima para el crecimiento de la alga. De cara a verano, ¿vale? El siguiente vídeo que voy a hacer, vamos a ver cómo bajar la temperatura, ¿vale? Para que en verano no suba demasiado y no nos dañe a nuestros peces y nuestras plantas. Bueno, para acabar, vamos a ver cómo podemos solucionar el problema del agua verde en el acuario, ¿vale? Son 6 factores, los 6 factores que yo creo que son los importantes, o los 6 únicos factores que creo yo que existen para poder controlar lo que es la alga. En primer lugar, lo que se debe hacer es analizar el agua para saber, al hacer los test, cuánta comida hay disuelta para las algas. Si es así, si vemos que hay demasiada comida disuelta, lo que tenemos que hacer es varios cambios de agua parciales, ¿vale? De un 15-20% del volumen total del acuario, para ir eliminando exceso de nutrientes y echando agua limpia, ¿vale? Yo lo que recomiendo es que si hacemos cambios parciales, hacerlo con agua osmotizada o de botella, porque así estamos añadiendo agua pura que no lleva nutrientes, que no lleva nada, y así podemos contrarrestarle, porque si echamos agua de grifo, igualmente tenemos que desclorarla, lleva organismos que cuando se encuentren con la temperatura, con la luz y con los nutrientes, pues van a aflorar también, entonces es tontería. Entonces lo que yo recomiendo es agua de osmosis o embotellada. El segundo punto, que es importante también, porque como ya sabemos, necesitamos luz para que las algas puedan hacer la fotosíntesis, pues sería reducir la hora de luz. Si normalmente yo, por ejemplo, mis acuarios están encendidos en torno a 8-9 horas diarias, pues si tenemos este problema, lo suyo es ir bajando gradualmente cada día o cada semana media hora, 1 hora de luz, hasta tener nuestro acuario a unas 5 horas más o menos encendido, para que así esas algas que estaban acostumbradas a hacer la fotosíntesis durante 8 horas, al bajarle el periodo de luz, pues no le dé tiempo y no se reproduzcan tanto. El tercer punto sería mejorar la filtración. Yo en este caso tengo un filtro de cascada básico, es muy básico porque tampoco quería yo una corriente muy exagerada, pero sí es verdad que necesito más filtración. No tanto biológica, sino mecánica, ¿vale? Como si tenemos un filtro más potente, lo que vamos a conseguir es que más agua del acuario pase por nuestro filtro a la hora. Y con la filtración mecánica, con la esponja, con el perlón, lo que conseguimos es que ese agua, las partículas que hay disueltas en ese agua, se queden retenidas en la esponja o en el perlón, por lo que el exceso de comida, o el exceso de heces, o el exceso de microalgas, de fitoplancton, se quede en lo que es el perlón y la esponja. Es otro punto que yo considero que es muy eficaz. El cuarto punto sería incrementar el número de plantas. Esto no es sino que, por ejemplo, este acuario lo monté con plantas de bajo requerimiento y que aparte son lentas, son muy lentas de crecimiento, como son la anubia y la bucefalandra, no hay otra planta. Entonces, los demás acuarios están cristalinos, sobre todo también porque pues por eso, porque las plantas que tienen, aparte de tener plantas de crecimiento lento, son plantas también las que hay de crecimiento muy rápido. Entonces, si añadimos plantas de crecimiento rápido, lo que vamos a proporcionarle al acuario es que todos esos nutrientes en exceso que tiene el acuario
pues lo va a consumir esas plantas de rápido crecimiento y van a competir contra las algas que no van a poder seguir el ritmo, por así decirlo. Otra opción sería también añadir plantas flotantes como lechuga de agua, lenteja de agua, que son plantas que consumen muchísimo nitratos y nitritos y que, claro, pues se reproducen muy rápido, con poca luz y encima teniendo plantas que consumen muchos nutrientes, pues ya tenemos dos factores que nos quitamos. El quinto, si lo que buscamos es algo económico, con esos 4 puntos tenemos suficiente, ¿vale? Consiguiendo tener en regla esos 4 puntos sería suficiente. Si podemos gastarnos un poco más, pues sería usar luz ultravioleta. Los filtros ultravioleta son muy eficaces para controlar el fitoplancton y el zooplancton y demás, bacterias, pero son equipos caros, ¿vale? Es un equipo caro que no cualquiera puede llegar a comprar, o que incluso yo, por ejemplo, tengo en casa, en el canal, son ya creo que 7 acuarios. Imaginaros 7 equipos de ultravioleta, sería una ruina. Entonces, ¿lo recomiendo y no lo recomiendo? Lo recomiendo porque es muy eficaz y rápido. En cuestión de una semana tendría el agua cristalina. Pero no lo recomiendo si lo que busca es algo económico, ¿vale? Y ya por último, que no es algo que yo use, no me gusta, pero lo tengo que decir porque también es una opción, y es la utilización de productos antialgas. A mí no me gusta, como ya sabéis, no me gusta usar productos químicos o demasiados productos químicos en mi acuario. A mí me gusta tener los acuarios lo más naturales posible y que den aspecto de un fondo de río, de un fondo de lago, lo más real y lo más natural posible. Los productos químicos funcionan correctamente, ¿vale? Porque para ello están creados, pero no me gusta usarlos, ¿vale? También tenemos en caso de antialga, también hay otros que lo que nos hacen es que nos aclaran el agua, nos quitan la turbidez, pero a mí no me llama la atención, pero tengo que decirlo, ¿vale? Y bueno, pues eso sería todo lo que es para saber un poco por qué y cómo aparecen las algas verdes, por qué tengo el acuario así y cómo lo estoy intentando solucionar, y que de aquí a un mes más o menos, pues que lo veamos otra vez todo claro. En los resúmenes semanales iremos viendo los avances que yo voy consiguiendo. De todas formas, si veis el resumen semanal y veis ahora, la parte de arriba de lo que es la columna del agua está más clara ya, y ya se ve un poco lo que es la forma del aquascaping que hay aquí, pero aún le queda bastante. Mañana haré un cambio de agua y se aclarará un poco más y así, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.